nosotros. Le agradezco muy singularmente a la querida Luisa Echenique la invitación y que me haya permitido obligado, diría, a rebuscar en la librería, no muy ordenada, todo hay que decirlo, el viejo ejemplar que nos obligaron a leer también en el instituto, a lo cual yo también le estoy muy agradecida, porque de vez en cuando la disciplina y que te fuercen a hacer determinadas cosas acaba redundando en un bien, y esto fue un bien. Yo la disfruté en su momento. No acostumbro a releer, primero porque no me sobra el tiempo, después por ese cargo de conciencia de que uno siempre tiene más cosas que no ha visto, que no ha visitado, que no ha leído, que las que ha leído, y también por una cierta aprensión. Esto viene a ser un poco como el reverso del adagio de nunca vuelvas a ese sitio donde has sido feliz. Bueno, a mí me cuesta volver a los libros que me gustan, lo hago con frases, seguro que descubro algo nuevo, pero me gusta quedarme con la primera impresión que me produjeron. Hay libros que te dejan personajes, tramas, historias, palabras, frases, pasajes que vuelven a ti sin quererlo, es decir, te acompañan en tu memoria a lo largo de tu vida y esa memoria te lo recupera en distintas circunstancias, incluso cuando no lo piensas. Hay otros libros que te dejan sensaciones, y yo, volviendo a Tiempo de silencio estos días para preparar esta charla, pues a mí lo que me produjo fueron sensaciones. Fue una lectura difícil, no es un libro sencillo, es un libro perturbador, y como todo lo que resulta incómodo, pues acaba dejando un cierto pozo de zozobra. Podemos especular con qué habría sido de Martín Santos si no hubiera fallecido tan prematuramente en un accidente de tráfico. Hay quien dice que el Congreso Fundacional del Partido Socialista, de camino entre la dictadura y la transición en Suresnes, no habría sido igual si Luis Martín Santos hubiera estado vivo, que ese eje del socialismo andaluz y vasco no se hubiera decantado tan abiertamente hacia el liderazgo sevillano, sino que se hubiera inclinado quizás hacia el liderazgo vasco. Pero el asunto es que él no estaba, y yo sí creo que Tiempo de silencio, que ofrece un montón de prismas de lecturas posibles, es también un libro político. Y me atrevería a decir que a su autor le dolía su país, que le dolía esa sociedad carente de libertades, con penurias en lo material, pero también en lo intelectual, con una ignorancia muchas veces no buscada, pero a veces también buscada, y que yo creo que él intentó combatir con el conocimiento científico, y también el conocimiento de la literatura y el compromiso cívico y político. De todo hablaremos en la hora que tenemos por delante. Habrá un tiempo para las preguntas, se lo adelanto ya, por si quieren ir preparándolas para formulárselos a nuestros dos invitados de excepción. Ella, Isabel Sola, navarra, de 1967. Sí. Ha dedicado su vida a los coronavirus. Luego nos dirá si es para entre nosotros es una rareza, pero también si en su oficio es una rareza. A los coronavirus dedicó su tesis doctoral, su premiada tesis doctoral, después de licenciarse en biología por la Universidad de Navarra. A los coronavirus se dedican también las 3 patentes que tiene registrada como coinventora. Y a los coronavirus se dedica en estos tiempos pandémicos en el Centro Nacional de Biotecnología, que es el que está especializado en el tratamiento de este ámbito que hoy nos ocupa. Un centro que está, a su vez, que pertenece al Centro Superior de Investigaciones Científicas, donde nuestra invitada lleva trabajando casi 15 años. Y él, Rafael Bengoa, caraqueño del 51, caraqueño supongo que por circunstancias familiares, es médico de oficio y especialista en gestión sanitaria. Es un reconocido asesor de distintos gobiernos próximos y fuera de nuestras fronteras, y también en distintos organismos. Trabajó durante 14 años en la Organización Mundial de la Salud. Saben ustedes que también lo hizo con la administración estadounidense bajo el mandato de Barack Obama. Y en 2009, después de ser considerado uno de los padres de Osakidetza, entró a formar parte, como consejero de Sanidad, del gobierno del Lehendakari Patxi López. Actualmente codirige el Instituto de Salud y Estrategia SA Health. Bienvenidos a los dos, muchísimas gracias por estar hoy aquí. Es un honor poder compartir esta mesa con los dos. Yo creo que podemos usar el tuteo, si os parece. Y la primera pregunta, para situar el debate,
es si la ciencia tiene razones que la política no entiende y a la inversa, si la política tiene razones que la ciencia no entiende. Bueno, yo creo que la ciencia y la política se mueven en distintos planos. La ciencia estudia, se hace preguntas sobre cómo funciona el universo y las responde desde la razón, con datos, con hechos. La política tiene que tomar decisiones que, desde luego, no deberían ser ajenas a la ciencia y deberían apoyarse en el conocimiento científico, pero es una situación más compleja en la que, además de las razones que da la ciencia, tiene que tener en cuenta otros muchos factores para ejercer el gobierno de una sociedad, en el que entran en juego la economía, la sociedad, las emociones, factores que no intervienen en la ciencia. Creo que deben ayudarse, deben complementarse entre ellos, pero no juegan con las mismas cartas, uno y otro. Cartas distintas, muy distintas, Rafael. Sí. Bueno, agradecer al Color Michelena, a la Diputación y a Luisa de estar aquí. A ver, la ciencia informa y la política decide, pero no ha funcionado esta vez. No ha funcionado todo lo bien que debería de haber funcionado. Entonces yo creo que es importante que, como va a haber más coronavirus, o ya nos dirás si va a haber más, y otros virus, es evidente que en esa interacción que nos preguntas, Lourdes, debemos estar dentro de 3, 4, 7 años en una mejor interacción entre las dos. Y luego, sí hemos visto, no en Euskadi, ni en España, ni en Europa en general, menos al principio con Johnson, en la decisión política que yo creo que se lió él mismo, pero en otros países donde ha habido un político muy demagógico, obviamente Trump, Bolsonaro y algunos otros, aunque estuvieran, por ejemplo, en Estados Unidos, los mejores científicos del mundo en algunas cosas, si el liderazgo no acompaña, pues la ciencia no sirve para nada. De hecho, la ciencia en Estados Unidos durante 8 meses nos ha servido más a nosotros aquí que a ellos mismos, porque el líder fallaba. Entonces, lo que es importante es que el liderazgo debe ser cada vez más sofisticado con el mundo científico, porque no, o sea, entonces yo no lo digo, se interpreta como broma muchas veces, pero lo digo bastante en serio, que yo creo que los políticos aquí y en muchos sitios, en lugar de estar haciendo cursos de liderazgo y de cómo hay que mover el brazo para convencer a la gente, etcétera, yo creo que tienen que hacer un poquito más de ciencia para que esa interacción funcione mejor la próxima vez. Antes de entrar en harina, quería preguntaros qué es para un científico la política. ¿Qué valor tiene para un científico la política? Rafa, tú has sido consejero, tú la ejerciste, no sé si con el corazón partido, pero la ejerciste. Provienes de una familia, tu abuelo fue un destacado dirigente del nacionalismo vasco en los años 20 del pasado siglo. No sé qué relación tenéis los dos con la política. Bueno, en mi caso, de familia muy, muy nacionalista, como dices, abuelo, aita, ama, y de repente acepto ser consejero en un gobierno no nacionalista, entonces alta traición para algunos. Yo simplemente, mi propia interpretación es que a mí me interesan los pacientes y los profesionales, etcétera, entonces no me importaba tanto el marco político. Y siempre agradeceré a Pachi López porque, aparte de arriesgarse conmigo como independiente, que hay un riesgo, porque tiendes a ir un poquito más por libre que la gente que está, obviamente, en los partidos formalmente, me dejó hacer y deshacer lo que yo creía que tenía que hacer. Y eso es muy, muy importante, y eso vuelve al liderazgo en el sentido de que si hay un líder que permite a su equipo actuar y no interviene demasiado, si ha elegido, digamos, gente
técnica, yo creo, tecnocrática, o un buen mix político-técnico, pues pasan cosas interesantes. ¿Pero a ti la política te interesaba? No, no me interesaba nada. Nada. No, ahora me interesa más por lo que está pasando en relación a tu primera pregunta. Pero la política a mí solo me interesa como para poder hacer cosas para lo colectivo, que eso es para eso que tienen que estar. Si obviamente pero yo creo bastante en el modelo en el que hay que entrar y salir de la política. No hay que quedarse 30 años en la política y no tener una carrera de donde puedes, digamos, salir, trabajar, y si quieres volver a la política vuelves, etc. Aunque a mí no me volverán a invitar, obviamente, nunca más. Bueno, yo como científica, lo cierto es que nos mantenemos con bastante independencia de la política desde el punto de vista que no participamos en las decisiones, pero sí que somos de alguna forma víctimas de las decisiones políticas. Los políticos son los que deciden cuál va a ser la política científica, con cuánto dinero se financia la ciencia, cuál es la estrategia política, y por lo tanto de alguna forma sufrimos esos efectos. Desde el punto de vista de, en España al menos, de los niveles de financiación que tenemos o no, de cuál es la proyección que hay pensando en infraestructuras, en personal, en cómo construir la ciencia del futuro. Somos víctimas también quizás de la poca financiación que hay en España, porque no es un país en el que la tradición de la ciencia sea tan sólida como otros países del entorno. Y también sufrimos el que en España al menos la forma de gestionar la política tiene un enorme peso burocrático que hace que se pierda muchísima energía en toda la parte de justificación, de burocracia, que entiendo que debe haber un control del dinero público, dónde va, cómo se utiliza, pero de una forma proporcionada. Y en España la gran cantidad de burocracia, digamos, que resta potencial y resta energía para que el científico pueda hacer lo que debe hacer, que es pensar, diseñar experimentos, conseguir crear colaboraciones, y también incluso no nos permite ser del todo independientes por esta carga de tener que estar constantemente justificando y haciendo una carga burocrática pesada. Pero excepto por el punto de la financiación, la ciencia debería ser independiente, debería proporcionar datos, información y hechos sobre los que la política tome las decisiones. Esto es como los navegadores que te ofrecen una serie de datos sobre el lugar en el que te encuentras, el lugar al que quieres ir, cuál es la distancia, cuál es incluso la temperatura que hace en un sitio o en otro, pero la política es la que decide si quiere ir a ese sitio o quiere ir a otro, quiere tomar un itinerario u otro. Eso es a lo que nos referimos cuando decimos hay que escuchar a los científicos, expresión recurrente en esta pandemia. ¿Qué es exactamente? Los gobiernos tienen que escuchar a los científicos. ¿Qué significa esa escucha? Bueno, es una muletilla bastante interesante porque se usa a veces para justificar algo que has decidido que no te han dicho los científicos, y entonces y otras veces sí sigues lo que te han dicho los científicos. Pero como decía Isabel, un político se tiene que mover en un marco muchísimo más complejo que el de la verdad, ¿no? Tiene que estar metiendo un montón de variables en juego. Yo lo que creo que lo que ha pasado además, y sobre todo en este país, en muchos europeos, es si el Labi aquí en Euskadi o el Fernando Simón en España le dice algo a Pedro Sánchez o al Endacari aquí, y el Endacari o Pedro Sánchez deciden otra cosa, no tienen que decir es lo que me han dicho los técnicos. Tienen que decir he decidido otra cosa por estas razones y ser muy transparente. Yo creo que eso es donde está algo que yo creo que no ha ido del todo bien, y yo creo que eso se puede corregir.
Además, la población lo que quiere es que un político sea, obviamente, muchísimo más transparente de lo que estamos siendo. Entonces, yo no veo ningún problema con que un político decía, mira, esto es lo que me han aconsejado, pero no me completa la foto y por lo tanto voy a tomar una decisión que se engloba así. Pero no puedes decir, no, es que es lo que me ha dicho Fernando Simón, es que no es verdad. Porque yo, por ejemplo, vamos a usar un ejemplo muy pragmático. Estoy seguro que nadie de salud pública le dice a los políticos a nivel nacional hay que permitir que vengan todos los ingleses donde hay un lío enorme con la variante inglesa hipertransmisible que les va a hacer cambiar la desescalada en Inglaterra. En cambio, nosotros, en plena desescalada, invitamos a todos los ingleses sin condiciones. En cambio, Portugal y Grecia les piden una PCR, les piden pruebas de vacunación, etc. Entonces, nadie en salud pública ha recomendado eso, porque no se puede recomendar eso desde el punto de vista científico en salud pública. Entonces, lo que tiene que decir es, mira, yo es que voy a jugar más al turismo que a lo que tal, quiero que ocurra un junio antes que julio, que es cuando me están recomendando que desescale de forma más fuerte, quiero, y lo explicas políticamente, ya está, no pasa nada. Si la gente ya te puede entender eso, y ya sabe que los políticos se mueven en una complejidad muy difícil. Yo creo que además puede haber dos puntos de desencuentro en esta comunicación entre ciencia y políticos. Uno de ellos es el factor, la incertidumbre en la que se mueve la ciencia. Muchas veces los datos disponibles son incompletos o son preliminares y no te permiten afirmar con certeza algo. Y un político, pues en ese caso, quizás en lugar de admitir la incertidumbre y añadir, nosotros interpretamos los datos del científico y le añadimos otros factores y finalmente hemos tomado esa decisión. Pues a veces esta incertidumbre se puede manejar desde un punto de vista que a lo que lleva es a la confusión y a trasladar mensajes que no responden a lo que la ciencia ha dicho, sino a un mensaje pues, que puede ser interesado o sencillamente pues, que no ha tenido en cuenta todos los factores. Y el segundo factor es el de la inmediatez, que un político necesita tomar una decisión y la necesita tomar ya, porque tiene que resolver un problema de la sociedad. Y muchas veces la ciencia no tiene una respuesta inmediata, porque necesita un análisis de datos, reunir suficiente información como para poder dar una respuesta concluyente. Y si no tiene ese conjunto de datos, pues lo que puede hacer son hipótesis o aproximaciones. Y a veces desde la política o desde la sociedad se pide que haya respuestas que la ciencia no puede dar de esa forma con certeza o con inmediatez. Me parece interesante lo de la certidumbre. Quizás vivamos en sociedades que las necesitan, que necesitan certezas poco menos que absolutas, y esta pandemia ha dinamitado ese escenario, ¿no? Nos ha obligado a convivir con un fenómeno que nos ha hecho zozobrar a todos. No es fácil encontrar a un científico que diga trabajamos con la incertidumbre, no sabemos hasta dónde llegan y hasta dónde podemos asegurar los datos de que disponemos, y desde luego los políticos no se lo pueden permitir. No sé hasta qué punto es por la presión que ejercemos los ciudadanos o porque hemos creado un marco en el que no somos capaces de argumentar las cosas y solo transmitimos las aparentes certezas o camuflamos las incertidumbres, ¿no? Al hilo de lo que decía Rafa. Sí, la ciencia, desde luego, se mueve en el terreno de la incertidumbre, y ahí cuando uno dispone de datos suficientemente concluyentes, pues puede hacer una afirmación más sólida, pero en el caso en particular de la pandemia, en el que los datos se han ido analizando a tiempo real, en el que hemos ido viviendo la situación también a tiempo real, pues la incertidumbre es algo que ha estado ahí y que sigue estando ahí y que debe reconocerse como tal. Uno puede
hacer estimaciones o puede considerar que para interpretar un hecho hay varias hipótesis posibles, unas más probables que otras, pero se necesita muchas veces mucha investigación y muchos datos y tiempo, por supuesto, para poder dar conclusiones que sean sólidas. Y, por supuesto, los políticos no pueden dejar en periodo de espera la decisión que sea. De ahí que tienen que, bueno, pues, supongo que es una posición complicada, tienen que jugar con esa incertidumbre y finalmente ellos tomar la decisión y asumirla. Hombre, la ciencia está continuamente retándose a sí misma para buscar la verdad, digamos, con información, etc. Las ideologías, los partidos políticos no hacen eso, no están continuamente retándose. El PSOE, el PP, el PNV, no se están retando ideológicamente para saber si realmente esa ideología tiene que estar cambiando de una forma muy, muy importante. Entonces, y eso es normal porque las personas que están en ese terreno ideológicamente se sienten seguras ahí y están, digamos, psicológicamente tranquilas ahí, porque eso te da identidad, te da y tal. En cambio, en la ciencia se mueve en un terreno muchísimo más ambiguo. Entonces estoy de acuerdo, es que no está la ciencia diciendo yo sé toda la verdad. Ahora, volviendo a la realidad que hemos tenido, si la ciencia, Lavi, Fernando Simón, el que sea, dice algo, aunque no esté completamente sustanciado, lo que ha pasado, creo, mucho en nuestro país es que no había suficiente capacidad alrededor de las personas que estaban informando a los políticos. Es decir, los políticos han hecho muchas cosas, y en unas acertado, otras menos acertado, como he comentado. Pero un problema que creo que han tenido los políticos es intentar informarse solo con las estructuras que tenían dentro y no han invitado mucha ciencia de fuera. De hecho, a muchos de nosotros se nos ha pedido consejo, asesoría en otros países, pero no en el nuestro. Y eso es bastante interesante porque si nos vamos derecho al pensamiento único. Es decir, yo estoy cómodo con las estructuras que yo tengo y, por lo tanto, voy a controlar la información que sale y no quiero que los ciudadanos... Por ejemplo, Castilla y León el otro día, bueno, hace un mes, dijo, yo voy a publicar todas las actas de las decisiones que hemos tomado entre técnicos y políticos. Bueno, eso es transparencia. Yo me hubiera gustado eso aquí, en cualquier sitio. Eso está muy bien, porque entonces los ciudadanos pueden ir y tasar, analizar, pues mira, parece que sí, entiendo por qué han tomado la decisión y tal. Y en eso tenemos que madurar, porque es que en este país el disenso se confunde mucho con deslealtad, ¿no? Si tú le dices algo a un consejero, una consejera o al lehendakari y dices, no, es que no estoy de acuerdo con lo que está, la decisión a la que estáis llegando, yo científico, eso es disenso, no estoy de acuerdo, pero no es deslealtad. Y entonces, pero enseguida te llevan al mundo de la deslealtad y entonces te sacan de esos circuitos. Y ahí hay un error que no cometen los anglosajones. Alguien me dijo una vez que hay un momento en el que los espías le acaban adecuando los informes a sus jefes. Que si ven que empieza a haber mucha colisión entre las advertencias que esos informes trasladan al presidente de gobierno de turno, como responsable último de la política de seguridad nacional, y empiezan a haber esos disensos, empiezan a hacerse muy evidentes, el espía acaba adecuando el folio, digamos, a lo que cree que su jefe quiere leer o quiere escuchar. No sé si ese riesgo me ha venido a la cabeza al escucharte decir que ha sido una gestión, te he interpretado, si te interpreto mal, corrígeme, que ha sido una gestión endogámica, científicamente hablando. Sí, es ¿no? pensamiento único. Pero fíjate la gestualidad. Si se corre ese riesgo, ¿no? De que al final los científicos se acaben adaptando, porque los datos también, bueno, ofrecen distintas interpretaciones, ¿no? Se pueden acabar adaptando a lo que consideran que quien tiene que tomar la última decisión va a necesitar o va a querer leer o escuchar.
Eso sería un problema y eso va en contra del pensamiento científico, que lo que busca es, precisamente en lugar del pensamiento único, busca ese reto de analizar los datos o hacerse preguntas desde distintos ángulos que puedan dar respuestas complementarias y que coincidan unas con otras para poder concluir el hecho que sea. Cuando tú analizas una situación desde puntos de vista complementarios y ves que los resultados no son coherentes, es porque no puedes llegar a una conclusión única. Hay algo más que se te escapa y que tienes que poner en el escenario. Entonces, el riesgo de querer analizarlo todo desde una única perspectiva, que es la que intuyes que le gustaría escuchar al político, desde luego en ese caso el científico no estaría actuando como científico, sino que se estaría pasando al lado oscuro de la ciencia. Y lo que un político debería querer tener es a científicos que le ofrecen una visión de la realidad lo más completa, lo más cercana a la verdad, que es a partir de lo que ellos pueden tomar decisiones más acertadas. Cuando uno quiere ocultar la verdad o pretende adaptarla a sus propios intereses, pues es más probable que tome decisiones que estén equivocadas. Es en relación a lo que comentas. Fernando Simón, sabéis quién es, ¿no? Fernando Simón, que obviamente para todo el mundo, el Lehendakari, el jefe de gobierno, ha sido muy difícil esta. Pero Fernando Simón, que ha hecho, la verdad es que mucha gente le critica, pero ha hecho un gran trabajo, hace una cosa que es no verbal, que hace esto todo el tiempo. Aunque estemos en pleno crecimiento exponencial, después de Navidad, después de Semana Santa, las curvas están haciendo esto, él hace este gesto, que quiere tranquilizar, no sé si quiere tranquilizar al político, al que le ha dicho cosas y que tal, o quiere tranquilizar a la población, pero fijaros que siempre hace ese gesto y le sale de forma obviamente inconsciente, porque él lo que quiere es transmitir paz, tranquilidad, esto está bajo control. Y yo no sé si lo hace cuando está delante de Pedro Sánchez, pero si lo hace, Pedro Sánchez lo interpreta así. Entonces ahí hay un problema, porque la burocracia, la gente que son servidores, digamos, en cualquier gobierno, que sea en LACUA o en la Diputación o donde sea, tienen que hablar la verdad al poder, si no el poder no se entera. Vayamos con cómo se ejercita el poder en una crisis como esta. ¿Qué es mejor? ¿Tener un presidente del gobierno modelo Angela Merkel con formación científica, o que el político se dedique a lo que se dedique, sea cual sea su oficio de origen, esté rodeado de los asesores más competentes para orientarle? Bueno, sería imposible tener un político con una formación técnica suficientemente amplia en todas las disciplinas como para poder tomar las decisiones más acertadas posibles en cada situación. Sí existe, es Josia Barlet, en el ala oeste de la Casa Blanca, pero es pura ficción. En el mundo real. Lo ideal sería que el político, venga del campo que venga, sea alguien con capacidad de escuchar, con capacidad crítica y que esté rodeado por personas que le puedan proporcionar una información que no es la que él quiera oír, sino la que más se ajusta a la realidad y a la verdad. Y que las decisiones sean decisiones de equipo, colegiadas, que son las que permiten ver las cosas desde múltiples perspectivas y tienes más probabilidades de acertar en ese caso. Si está bien aconsejado, pues creo que esa sería la situación ideal para poder tomar las decisiones más acertadas también. Sí, lo lógico es, yo creo que es incorporar gente en la capacidad básica en plena crisis. Va a haber más crisis que pueden ser de este tipo, o una de medio ambiente, o otra económica, y en esos momentos, ¿qué es lo que hemos aprendido en esta pandemia? Pues una de las cosas que yo creo que habría que aprender y es que los equipos, la capacidad
científico y decisional con los políticos debe reforzarse muchísimo en todos los lugares. Tú has apuntado algo antes inquietante porque dejaba el pozo de que nos mienten. Eso de que si tú explicas una decisión y se la atribuyes a los técnicos cuando los técnicos es difícilmente creíble que te la hayan podido dar, en ocasiones la ciudadanía puede percatarse de esa disonancia, ¿no? Pero no siempre es sencillo intuir que detrás de lo que te puede estar diciendo el dirigente político ahí se está aludiendo a un criterio técnico que no es tal. Eso parece serio, que no se sea capaz de arbitrar un discurso donde se diga, bueno, me han dicho esto, pero en realidad yo, contemplando todo el escenario, adopto una decisión que no va en ese camino por esto, por esto y por esto. ¿Qué cosas habéis visto en la pandemia, sentados en vuestra casa o donde estuvierais, que habéis dicho, ahí no, por ahí no, esto no, así no? Bueno, durante toda la pandemia lo cierto es que yo me he centrado mucho en la parte científica y en general he querido ser muy comprensiva con las decisiones políticas, pensando lo complejo que era tomar una decisión inmediata cuando la información que había era incompleta, cuando había en juego muchos componentes y había que intentar integrarlos todos. Quizás cuando me ha resultado más desconcertante lo que ha sucedido ha sido en estas últimas semanas a propósito de la vacunación, de la segunda dosis de la vacuna de AstraZeneca, en la que se ha trasladado a los ciudadanos la responsabilidad de elegir cuál era la dosis de vacuna que se iban a poner, cuando eso un ciudadano no tiene por qué tener el criterio para tomar una decisión de estas. Ahí las autoridades sanitarias son los que tienen la responsabilidad. Sería equivalente a que uno vaya al médico y le diga que yo elijo este tratamiento. Bueno, pues el médico es el que tiene que hacer la prescripción, ni siquiera un farmacéutico puede prescribir. Ahí es cuando me ha parecido desconcertante el ver que las autoridades sanitarias, que son las que disponen de la información y las que deben tomar la decisión, no la han tomado y la han trasladado a los ciudadanos y han creado un gran desconcierto entre aquellos que debían ponerse esa segunda dosis de la vacuna. Quizás ha sido uno de los momentos que me ha resultado más difícil de entender. Ahora volvemos a eso. Yo creo que hemos escalado bien la primera vez y ha tenido mucho éxito la primera, si queremos, el primer confinamiento. Pero a partir de allí no ha funcionado bien la relación entre la ciencia y las decisiones, porque siempre hemos desescalado mal. ¿Sabes lo que es 4 veces desescalar mal? ¿Incidencia en el error o...? No, es simplemente no quiero que me digas realmente lo que va a ocurrir. Yo lo que quiero es que ocurra otra cosa, y la ciencia y el virus es que no hace lo que tú quieres, hace lo que él quiere. Y entonces, si la gente en la ciencia estaba diciendo no desescales de la forma en que estás desescalando en verano, tener cuidado con las navidades, podéis mirar en 10 personas diciendo tener cuidado con las navidades, tener cuidado, y no estar tomando decisiones como estaban tomando, y vuelvo a tu respuesta, aparte Merkel, pero sobre todo Jacinta Ardern en Nueva Zelanda o en Australia, en Singapur. Es decir, en todos esos países estaban haciendo un confinamiento rápido y duro. Pim, una ciudad. En Donosti se declara mañana un poco la variante india y tú ese barrio lo tienes que confinar. Ahora puedes jugar con, no, ya voy a ver lo que me dicen los datos dentro de 2 semanas. Entonces, si siempre estás esperando los datos, estás por detrás. Estás por detrás. Tú tienes que sobreactuar en salud pública, no infraactuar. El éxito viene de sobreactuar en salud pública. Y yo entiendo que no se quería hacer esos microconfinamientos rápidos de 2 o 3 semanas, pero eso es lo que tocaba en Navidad. Y al no hacerlo, hablo de final de noviembre, al no hacerlo, se te va otra vez la curva en forma exponencial con nuestro comportamiento en Navidad. ¿Se puede rebatir las voces que dicen es que no podíamos volver a ir a confinamientos
porque entre otras cosas parte de nuestra actividad económica se va por el sumidero. ¿Eso se puede rebatir desde la ciencia, ese argumento? Bueno, yo te diría que los países que acabo de mencionar en Oriente están mucho mejor que nosotros ahora económicamente. Porque tomaron una decisión que es diferente a la europea. La peor estrategia, Bolsonaro, Trump y un poquito Johnson. Inmunidad de rebaño, rendirse al virus, un desastre. Y se ve. Estaba la segunda estrategia, la europea, convivir con el virus, un poquito de economía y tal. Y Oriente. Oriente, como han tenido más episodios de todo esto, tomaron una decisión muy simple. Si quieres que crezca la economía, salva vidas primero. Es así de fácil. Y eso es lo que habría que haber dicho en Europa. No hay que hacer la media estrategia que se está haciendo, sino hay que hacer una estrategia de aquellos países que llevan viendo episodios de estos desde hace mucho tiempo. Y el informe de la OMS ahora, por ejemplo, de la semana pasada, dice unas cosas muy interesantes. En la siguiente pandemia, coronavirus o otro virus o una bacteria, hay que presuponer que se transmite asintomáticamente. No vamos a esperar que la OMS nos diga que han reunido un grupo de expertos. En el Oriente presuponieron eso. Y al presuponerlo, todos mascarillas 2 meses antes que nosotros. Entonces tienes que anticiparte. Yo creo que esa debe ser una de las lecciones de esta pandemia, en el sentido de que las cinéticas de crecimiento del virus no permiten esa toma de decisiones intermedias en el punto medio entre el equilibrio entre la salud y la economía hasta la virtud. El virus tiene una curva de crecimiento que es exponencial, que es logarítmica, que no es el ritmo al que estamos habituados, que es un ritmo lineal. Y de ahí es crítico la intervención muy al principio, lo más rápidamente posible, porque es el punto en el que los niveles de virus que está circulando son menores y son aquellos que tú puedes controlar. Cuando permites en un periodo de tiempo corto que el virus siga creciendo al ritmo al que se transmite este virus o podría transmitirse cualquier otro, llega un momento en el que en unos pocos días aquello ha aumentado exponencialmente y ya se escapa completamente del control. Y entonces esa intervención rápida en cuanto se detecta que hay un virus que se transmite de humano a humano, pues hay que actuar a toda velocidad. Y precisamente los países que han tenido más éxito son aquellos que tenían experiencia previa en epidemias y que sabían de lo que estaban hablando y que, por lo tanto, no dudaron en cuál era la estrategia a la hora de intervenir. Y espero que todos los países que lo hemos sufrido ahora lo aprendamos para el futuro. Me gustaría volver a la polémica sobre AstraZeneca. ¿Qué hace el ciudadano de a pie cuando la OMS, la Agencia Europea del Medicamento, avala AstraZeneca a pesar de los trombos? Cuando una cascada de países con distintos perfiles en los gobiernos adoptan la misma decisión de paralizar cautelarmente la vacunación, cuando luego se opta por mezclar, pero la gente desconfía, ¿cómo se podría haber evitado todo esto? ¿Se podría haber evitado de alguna manera? ¿Había una decisión que políticamente, no solo científicamente, hubiera sido más fácil de manejar? En el caso de la segunda dosis de AstraZeneca, es cierto que la vacuna de AstraZeneca desde el principio ha estado acompañada de cierta confusión, porque los mismos ensayos clínicos que se estuvieron haciendo, a diferencia de los de otras vacunas, pues tenían bastante heterogeneidad en la muestra, las conclusiones no eran tan lineales, pero bueno, en el conjunto se podía decir que la vacuna era eficaz y en el ensayo clínico mostró que era segura. Es cierto que aparecieron después estos problemas de los trombos que fueron muy poco frecuentes, eran eventos raros, pero que es necesario analizarlos y comprobar por qué están sucediendo para poder minimizar el impacto que esto tenga. Si hay que restringir la vacuna a un grupo de edad o a un grupo de población concreto, creo que eso debe estudiarse y no debe pasarse por encima de ello. Ahora, ¿cuál es la actitud ante la segunda dosis de vacuna?
Bueno, pues la evidencia de las vacunaciones en el mundo real, que sobre todo se han dado en el Reino Unido, ha mostrado que de millones, de 20, 30 millones de personas que han recibido la vacuna, cuando se ha recibido la segunda dosis, la seguridad aumenta, es decir, los problemas derivados de trombos o de trombocitopenia disminuyen sensiblemente respecto a cuando se administra la primera dosis. Y precisamente de combinar dos dosis que son iguales es de lo que tenemos información y de lo que tenemos evidencia. La posibilidad de combinar dos vacunas distintas, pues es una idea muy razonable y que de hecho en las estrategias y en los experimentos de vacunación frente a enfermedades animales e incluso humanas es lo habitual cuando se emplean vectores virales como vacunas. Normalmente se da una pauta heteróloga que funciona mejor. Pero en este caso en particular no hay evidencia todavía de cómo funcionan cuando se combinan. Entonces, si a la hora de aprobar una vacuna o un medicamento hay que apoyarse en la evidencia que dan los ensayos clínicos o que da la distribución masiva, ahora esa evidencia no estaba ahí. Y por lo tanto, la decisión de combinarlas, pues quizás ha sido prematura porque no había suficiente información. Hay un ensayo clínico que sí que se empezó en febrero en el Reino Unido. Es verdad que es un ensayo con un número de personas limitado y que está previsto que publique los resultados de eficacia enseguida. De momento lo que ha publicado es los resultados de los efectos adversos que lleva combinar dos vacunas distintas. Y parece que combinar AstraZeneca y Pfizer, es decir, esta pauta heteróloga, aumenta algo los efectos adversos leves, es decir, lo que se llama la reactogenicidad, las molestias generales. Por lo tanto, yo creo que si cualquier decisión médica tiene que basarse en evidencias, en este caso, combinar esta pauta de AstraZeneca y Pfizer, desde mi punto de vista, no estaba suficientemente justificado que se recomendara esa combinación, aunque es razonable hacerlo, pero no había evidencia suficiente. ¿Qué peso, Rafa, el miedo? No, la prudencia legal, creo. Entonces le paso el asunto a los ciudadanos. A ver, yo creo que si tú dudas mucho, como médico, siguiendo el ejemplo de antes, ante un enfermo y no tomas una decisión en algún momento, puede ser en cirugía o una decisión de lo que sea, tardas mucho, pues puedes desencadenar un problema muy serio. Y entonces yo pregunto, si estás esperando mucho tiempo una decisión porque quieres lanzar otro estudio en España o lo que sea, como se hizo, y tardas mes y medio en decidir lo que quieres recomendar a los ciudadanos, durante ese mes y medio hay un montón de gente que había recibido la primera dosis, que se ha infectado, igual algunos se han muerto, porque la vacuna, la primera dosis, me corriges, pero entre 40 y 50, con suerte, de protección. Entonces tienes todavía un 50% de posibilidades de Es verdad que ya con ese 40% igual no tienes la enfermedad más grave, pero si te infectas y acabas hospitalizado, ¿cuántos ha habido de esos? ¿Cuántos ha habido? Porque tú has tardado mucho en tomar una decisión. Igual los científicos consiguen explicármelo. La prensa también carga con lo suyo, También hacemos autocrítica y tendremos que hacer autocrítica. Pero viene siendo un fenómeno recurrente en la pandemia y yo no termino de encontrarle una explicación. ¿Por qué el Lehendakari sale el domingo anticipándose al Labi, dando a entender que va a enfriar el levantamiento de las restricciones para decidir al día siguiente que alargamos el horario de los bares hasta medianoche? ¿Por qué ayer la ministra Darias dice vamos a sugerir prolongar el ocio nocturno hasta las 2 de la madrugada con una serie de condiciones, y antes de sentarme aquí he visto una alerta del periódico en la que decía que la propuesta de hoy ha sido exactamente la contraria? Restringirlo, levantar las mesas a las 12 de la noche. Yo les confieso que no termino de entenderlo, porque creo que hay
comunicaciones que, bueno, pueden resultar ambiguas o confusas en virtud de las circunstancias, pero creo que otras son evitables, que la confusión es evitable. Entonces, como yo no me lo consigo explicar desde este lado, se lo pregunto a los científicos. ¿Hay algún científico que recomiende hacer estas cosas? No, pero es un buen ejemplo de lo que debería decir el lehendakari o Pedro Sánchez o el que sea. He tomado otra decisión y este es mi razonamiento. Ser transparente. No estoy siguiendo exactamente lo que me están diciendo los científicos, primero porque no lo tienen, puede ser, completamente claro, lo de que si funcionan los toques de queda o no y tal. Y luego en Euskadi, bueno, ha habido obviamente una judicialización por el Tribunal Superior, como sabéis, en un momento en el que se dijo se pueden mantener abiertos los bares. Si sabemos que, y eso fue en contra del lehendakari y del ABI, entonces sabemos que el 30% de las infecciones ocurren en espacios interiores y dentro de todos los espacios interiores hay una jerarquía y los peores son los bares y la restauración interior. Luego están las tiendas, los coles o lo que sea. Entonces, si eso es así, ¿por qué un juez no se informa? Porque a ese juez solo hacía falta decir, mira, estás a punto de tomar una decisión y te voy a decir que el 30% de las infecciones vienen de dentro de los bares. Por falta de ventilación, todas estas cosas que conocemos. Entonces, si tú decides eso, estás creando una situación de diseminación. Entonces no me meto con la parte jurídica, porque es en la que se apoyó. También dijo que los que hemos estudiado epidemiología pues hemos hecho un cursito, etcétera, rápido de 10 minutos. Pero él ni siquiera ha hecho el curso de 10 minutos, obviamente. Entonces ha habido un problema de judicialización cuando no debería haber. Eso está en manos del lehendakari. Sí, yo creo que se puede correr el riesgo en estas decisiones inexplicables o difíciles de explicar, de tomar un día una decisión y al día siguiente la contraria, a menos que haya un dato nuevo que se puede comunicar y con esa información se ha dado un giro a la decisión, si no es complicado de entender, porque se dice un día una cosa y al día siguiente otra completamente diferente. Pero se puede volver a correr el riesgo en este momento de una desescalada, una vuelta a la normalidad que a lo mejor es demasiado precipitada, porque estamos viendo que los datos de incidencia acumulada van por buen camino, que la situación, la vacunación está produciéndose de una forma pues a bastante buen ritmo y eso está inmunizando a la población y nos está protegiendo de que el virus se transmita, pero todavía el porcentaje de personas vacunadas que tenemos pues está en torno al 20%, no es suficiente como para que eso pueda contener la transmisión del virus. El tomar decisiones que quieran, pensando en el verano, pensando en la economía, en el factor que sea, decisiones demasiado liberadoras de los movimientos, de la transmisión del virus, puede volver a ser un peligro que haga que el virus vuelva a tomar el control. La cuestión es si los ciudadanos queremos escuchar también a nuestros científicos, porque podemos volver al ejemplo de Angela Merkel. Todo el mundo la elogia, pero luego no queremos escuchar probablemente la crudeza de los mensajes. No sé si como sociedad estamos preparados para asumir una ciencia y una política que nos digan la verdad crudamente. Que digan esto es lo que hay y con esto tenemos que jugar. Bueno, yo creo que los ciudadanos todos estamos cansados de la pandemia y esto es humano y es comprensible. Pero esto no cambia la realidad de que mientras el virus esté ahí, mientras tenga personas que no están inmunizadas, a las que puede infectar, en las que puede ir transmitiéndose de una a otra, puede ir cambiando porque no hay resistencia en aquellos que no están inmunizados, pues el peligro sigue en movimiento. Entonces, el querer negarlo, por muy cansados que estemos, pues
no soluciona el problema. Vamos por buen camino, el mensaje es esperanzador, desde luego. Tenemos afortunadamente vacunas que son muy efectivas. Ahora el ritmo de producción y de distribución de vacunas es un buen ritmo. Creo que es una cuestión de paciencia, quizás. Ahora ya vemos el horizonte y ese horizonte bueno, pues tiene luz. Ahora es cuestión pues, de seguir un poco, de ser constantes y de tener un poco más de paciencia. Todos los que estamos aquí, todos los ciudadanos, tenemos un sesgo psicológico que se llama el sesgo a la normalidad. Entonces, queremos volver a la normalidad. Entonces, si el jefe, el Lehendakari o el presidente nacional dice esto se ha acabado y podemos volver a la normalidad, pues obviamente todo el mundo eso es lo que quiere oír. Pero lo que pasa es que eso no era el mensaje que había que decir, que eso es muy importante, que coincido en eso. Hemos desescalado mal y ahora estamos desescalando peligrosamente con el potencial llegada de la variante india de Inglaterra. Eso es un error estratégico bastante importante en salud pública. Yo lo digo así porque más es que yo no tengo las dependencias que has comentado antes, entonces digo lo que creo que tengo que decir, pero es muy importante que se sepa hablar al poder sin que el poder piense que es una deslealtad a las cosas que se están diciendo. ¿Te refieres al peligro con la entrada de los turistas británicos, por ejemplo? Claro, eso es, porque otros países les están pidiendo más condiciones para volver que nosotros. Para venir que nosotros. Y los alemanes les han dicho no queremos que vengan los ingleses. Johnson en Inglaterra les ha dicho no vayáis, porque no quiere verse responsable de estar propagando la variante india, que es muy transmisible, un 50% más que la anterior, que ya era un 50% más que la primera. Entonces, estamos abriendo las puertas, desescalando un poquito demasiado pronto. El lenguaje, la importancia del lenguaje, de la retórica. ¿Ha hecho renuncia la política del valor de la retórica? ¿Hasta qué punto lo que cuentan los científicos y luego transmiten los políticos tiene que ser más claro o más riguroso? ¿Conviene en determinadas circunstancias ser un poco menos rigorista, si se quiere, y más diáfano con el lenguaje? Bueno, yo creo que es imprescindible la claridad, y la claridad a veces te obliga a simplificar porque no puedes ser exhaustivo a la hora de dar todos los detalles. Pero esa claridad no debe ir en contra, aunque simplifique, aunque no presente todos los posibles matices, pero tiene que priorizar aquellos que son importantes. Y el mensaje claro que se dé no debe ir en contra de algún factor importante de los que componen la realidad. Eso, bueno, pues implica un esfuerzo. Siempre renunciar a algunos de los matices, pues se pierde parte de rigor, pero no se debe perder algo que sea sustancial. Y desde luego es fundamental que un político, a la hora de tomar las decisiones más acertadas, disponga de una información que sea lo más veraz posible y lo más ajustada a lo que realmente está sucediendo. Con un ejemplo, cuando lleguemos al 70%, el lenguaje, cuando lleguemos al 70% de inmunidad, esto se ha acabado. Hemos llegado a la inmunidad de rebaño, inmunidad de grupo. Entonces hay mucha gente que dice, cuando lleguemos a esto, volvemos a la normalidad. Pues no. De hecho, dentro de 2-3 semanas vamos a oír que hay que llegar al 80%, o al 85%. O hay que inmunizar a todo el mundo, dependiendo de las variantes que nos vengan. Y entonces, tiene mucha importancia, obviamente, vuestro trabajo de comunicación. Y yo creo que durante 1 año y medio lo que hemos estado haciendo es un trabajo de comunicación parecido al vuestro.
traduciendo cosas para que se puedan comer. Pero ese es un ejemplo muy concreto. Todo el mundo ahora mismo piensa que si llegamos al 70% de inmunidad está resuelto, ¿no? No está resuelto. De hecho, probablemente lo crean los responsables, hasta que alguien les diga que no es así. Sí, es cierto que con ese porcentaje, alguna vez que me lo han preguntado, no es una cifra mágica, que una vez que se alcanza ese porcentaje ya el virus ha desaparecido y el problema también, sino que el 70% se ha dado como una estimación, pero depende, esto se calcula mediante una fórmula y esto depende de cómo de transmisible es el virus. Cuanto más transmisible, mayor es el porcentaje. También esa es una estimación que se hace cuando una vacuna es efectiva al 100%. Cuando no lo es, y tenemos vacunas estupendas, pero no todas ellas tienen una efectividad del 100%, el porcentaje también aumenta. Es decir, que tenerlo como un número mágico en que en cuanto lo alcancemos ha desaparecido el problema, bueno, el problema se habrá resuelto en parte, no estaremos en la misma situación que estábamos hace meses ni en la situación que estamos ahora. Habrá habido una mejora muy significativa, pero no va a ser un momento mágico de transición ya de vuelta a la normalidad de hace. Pero si lo seguimos diciendo. Pero ese clavo está fijado en la pared, eso es así. Sí, es decir, el mensaje ha calado y vosotros estáis dibujando en esta charla un cuadro de incertidumbres, las que conocemos, pero también nuevas que pueden llegar, que no es lo que se está manejando en el contexto, sobre todo a raíz del levantamiento del estado de alarma. Por eso es nos decir, has parece invitado, que hay un por eso. calendario, parece que hay un calendario fijado donde, bueno, pues para otoño igual ya estamos hasta sin mascarillas. Quiero decir, y eso está fijado. La gente se ha cogido el clavo con su martillo en su casa y ha dicho esto. Sí, pero no quiere decir que no puedes ir relajando restricciones. Incluso yo creo que dentro de un mes se pueden quitar las mascarillas en exteriores. En La Concha no veo por qué alguien en la playa va a estar con mascarillas tal, pero en interiores va a hacer falta continuar con mascarillas, eso está claro. ¿Cómo encajan los científicos que les lleven la contraria a ellos? Bueno, si... A mí nadie se atreve, entonces. Tú además, cuando eras científico y político, supongo que Joder, peor todavía, ¿no? Yo siempre cuento la anécdota que antes de ser consejero decía una cosa, no sé, 200 médicos o lo que sea, y me aplaudían, y en cuanto al día siguiente fui consejero, pues más un silencio diciendo lo mismo. Un silencio y tal. Ya me había transformado, para ellos ya me había transformado. De triple traición. Bueno, es que la ciencia no es cuestión de opiniones, es cuestión de hechos. Entonces, la mente tiene que estar muy abierta. Uno puede tener datos hasta un día determinado que le llevan a formular una hipótesis que es compatible con todos los datos disponibles, pero si al día siguiente viene alguien que te proporciona datos consistentes, bien demostrados de que está sucediendo otra cosa, pues desde luego es importante tener la capacidad crítica como para analizar la verosimilitud y la veracidad de esos datos que pueden cambiar el paradigma o que pueden cambiar la interpretación, pero hay que tener la mente abierta para que eso pueda suceder. No me gustaría terminar antes de dar paso a las preguntas, ya pasan las 8, sin enlazar con Martín Santos con Tiempo de Silencio, con la inquietud del científico y del escritor por un país atrasado, sin libertades, sin progreso. Hemos avanzado, por fortuna, en este terreno. Yo creo que la ciudadanía ha descubierto, en cierto modo, gracias a esta pandemia, a sus científicos, el valor de la ciencia. A nadie se le ocurre hoy hablar del desarrollo de una sociedad avanzada sin hablar de la ciencia, pero comentabais al principio, creo que lo hacía singularmente Isabel, que hay un lastre. España, sus distintas autonomías arrastran un déficit en materia de apuesta por la ciencia. Yo no sé cuánto de esas costuras que estaban sin coser se han notado mucho en la gestión de esta pandemia. Si esta pandemia
nos ha obligado a gestionar un escenario que no conocíamos con herramientas que ya venían deficitarias y que todavía se nos han hecho más deficitarias por la envergadura del reto que teníamos que afrontar. Bueno, es cierto que la gran respuesta que ha dado la ciencia en general en el mundo y también en España, toda la colaboración, ha partido de las estructuras que había, de los científicos que había y de una gran voluntad por querer cooperar y por querer avanzar, y cada uno ha aportado desde su perspectiva. Pero es cierto pues, que se ha puesto en evidencia pues, déficits que había a la hora de personal, déficits de infraestructuras. Ahora está siendo el momento en el que se ha propuesto construir nuevas instalaciones de nivel de bioseguridad 3 o incluso superior a 3, en las que se pueda trabajar con estos virus. Hasta ahora, no todos los centros de investigación disponen de laboratorios en los que poder hacer experimentos con estos coronavirus. Y muchos de los grupos de investigación que en España han querido colaborar porque disponían de tecnologías, de conocimientos múltiples, no podían trabajar con el virus, y eso para ellos ha sido un factor limitante. El no disponer de personal, de instalaciones, de protocolos de trabajo con los que poder hacerlo, y más aún el trabajo con animales de experimentación, es decir, animalarios de nivel 3, pues en España es posible que haya 2, 3 instalaciones, no más. Entonces todo esto pone en evidencia que bueno, pues con muy buena voluntad se puede avanzar, pero se necesita también recursos materiales, infraestructuras y recursos humanos. Y esperemos que la pandemia haya sido también una oportunidad para que se incremente la inversión en ciencia y en enfermedades infecciosas que durante bastantes años no han sido prioridad en investigación. Ha habido otros campos que un poco pues, han recibido más interés, pues, de neurociencias o cáncer, que son áreas muy importantes, pero también las enfermedades infecciosas ahora han tomado un protagonismo que antes no tenían. Ya para relacionarlo, como comentas, con Martín Santos, el tema de desigualdades se ha visto obviamente en la España actual. Él hace más de 40 años. La denuncia es prácticamente igual, es decir, andamos mal en desigualdad. Es decir, hablando yo sé que por ejemplo Idoia, imagino Idoia Mendia y el Lehendakari, cuando están pensando en el tema de la economía, están diciendo, bueno, pero si estoy cerrando todo el tiempo, pues voy a crear desempleo, eso va a ser las personas que pasan a un nivel peor, digamos, a nivel de economía doméstica, y es un desastre en términos de igualdad. Entonces necesito compensarlo con ayudas o lo que sea. Pero lo que es importante es que hemos visto las desigualdades, y la más cruenta, las residencias. Digamos, yo creo que tenemos que hacer algo rápido con el modelo de residencias. Y hay una cosa que hemos propuesto en la Diputación de Vizcaya, pero ahora en Inglaterra, en un informe, que es algo muy práctico. Es decir, no estamos diciendo que no acabe nadie en una residencia, estamos diciendo que podemos extender con las tecnologías de hoy, sobre todo el ámbito digital y los recursos humanos que tenemos, que las personas se queden en su casa 5 años más. Se puede. En lugar de que una persona a los 75 años automáticamente derive hacia una residencia, podemos hacer que sea a los 80 años. Asegurando que hay una conexión digital, que la atención primaria y las residencias están unidas, etc. Y además Euskadi podría ser el mejor ejemplo de eso. Y se puede hacer mañana. Se puede hacer mañana. De hecho, no sé por qué este otoño las residencias no están conectadas digitalmente con la atención primaria. ¿Para qué? Para asegurar que los cuidadores en las residencias estén viendo que Juan y María, etcétera, se están descompensando de su problema respiratorio, de su diabetes, lo que sea.
mandas la información y puedes enviar a alguien, ¿eh? O sea, si no tienes ese sistema, esas personas o mueren allí, en plena crisis, o simplemente acaban en urgencias, cuando podrías haber evitado que aterrizaran en urgencias, que es la parte más cara del sistema, por cierto. Entonces, es un ejercicio de gestión que podemos hacer en el País Vasco antes que nadie, si nos ponemos a ello. Bueno, y Navarra. Lo que nos obligaría quizás a organizar otra mesa sobre cómo enlazamos la ciencia con los cuidados, con la humanidad de los cuidados. Pregunta.